Muy bien, mis hermanos, estamos en el libro de Josué y hemos llegado al capítulo 2. Así es que quiero invitarles para que vayan conmigo. Desde que Dios nos trajo a esta amada iglesia hace unos años atrás, una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue la necesidad de plantar iglesias bíblicas aquí en Tegucigalpa y aquí en Honduras. Gracias a Dios por lo que Dios permite que se esté haciendo en Lloro, pero necesitamos seguir ampliando el ministerio, seguir plantando iglesias que se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas atrás estuve hablando con un querido hermano y al platicar con él, entre otras cosas, hablábamos de esto. Yo le decía, mira hermano, fíjate que allá por las Hadas hay como unas 6 familias que vienen a la iglesia, en aquella zona del Sauce, en las Hadas y toda esa parte de allá. Yo le decía, oremos para que Dios pueda abrir una iglesia, ya tenemos ahí un buen grupo de hermanos y que con ellos podamos comenzar una obra ahí. Tenemos 5 o 6 familias sólidas, maduras, de buen testimonio, que son miembros de la iglesia y que viven cerca. Quiero decir, hermanos, que recibí una respuesta que me fulminó, que me traspasó mi corazón, que me dejó sin aliento. Y este hermano me quedó viendo y me dice, mire pastor, en el libro de Juan 4, el Señor Jesucristo dice que los campos están listos para la cosecha. Y aunque ninguno de nosotros viviera en esa zona, Dios tiene personas listas para la salvación. Y lo que tenemos que hacer es orar, es ir y predicarles el verdadero evangelio, y Dios va a levantar la obra ahí. Me fulminó, hermanos, porque lo que hemos cantado esta mañana y lo que dijo el Señor en Juan 4 es cierto. Los campos están listos y nosotros solo tenemos que orar, que ir y predicar el evangelio. Tristemente a veces no lo queremos hacer. Esta mañana en Josué 2, este libro maravilloso nos enseña de un Dios de gracia, de amor y de justicia, a través de una historia preciosa. En Josué capítulo 2 hay aquí 3 personajes de los cuales nos habla la Escritura. En primer lugar está Josué. En el versículo 1, si ustedes miran conmigo, Josué, capítulo 2, verso 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. Primer personaje, Josué, que es el líder del pueblo. Segundos personajes que aparecen aquí es 2 espías. Y el tercer personaje es una mujer. Versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. 3 personajes: Josué, los 2 espías y Rahab. Y como ustedes pueden ver, el título de esta historia es Josué envía 2 espías. Pero si nosotros leemos a fondo esta historia, queridos hermanos, ustedes se van a dar cuenta que al final realmente el personaje central no son los 2 espías, ni es Josué, sino es esta mujer llamada Rahab. Toda la historia gira alrededor de esta mujer y de un Dios soberano,
lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y yo espero que usted y yo, hermanos, hoy podamos ser fortalecidos y que a través de esta historia podamos crecer y aprender. Vamos a ver algunas cosas que son muy importantes en esta mañana. Primero, estamos hablando, les dije, que este capítulo 2 nos enseña Josué 2 de un Dios de gracia, de amor y de justicia. En primer lugar, Dios muestra su gracia, su amor y su justicia a través de este líder llamado Josué. En el capítulo 2, verso 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra. Si ustedes miren conmigo aquí, dice que están ubicados en Sittim. Sittim era un valle, hermanos, que estaba al este del río Jordán. Ellos no han pasado todavía el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Están establecidos ahí en este valle. Está el río Jordán, a la derecha está el valle de Sittim, a la izquierda está el valle donde está Jericó. Y es probable que desde las riberas del río Jordán y desde este valle se podían ver ya las murallas de Jericó. Se podía ver ya que Jericó estaba ahí. Podían ver sus muros, podían ver todo lo que estaba pasando allá en la ciudad de Jericó. Ahora, ¿cuál fue el propósito de enviar estos 2 espías? Si ustedes recuerdan, hermanos, unos 40 años atrás, Moisés, en el libro de Números 13 y 14, mandó 12 espías. Pero ¿cuál fue el asunto? Moisés reunió a Israel y les dijo que escogieran un líder de cada tribu para mandarlos a reconocer la tierra. Ellos fueron y anduvieron por 40 días reconociendo la tierra. La gente queda a la expectativa. ¿Qué informe vamos a recibir? ¿Qué nos van a decir estas personas? Estos 12 espías que fueron, a los 40 días regresan y dan un informe pésimo. Desaniman al pueblo, desalientan al pueblo. El pueblo se frustra, fracasa y ahora tienen que ir 40 años al desierto. Ahora Josué, si ustedes miran conmigo, dice: envió desde Sittim 2 espías secretamente. Josué ya no quiere correr riesgo. Josué ahora dice: esto lo vamos a hacer de manera privada. Y él llama a 2 personas, él los escoge y les dice: vayan a Jericó. Que nadie se dé cuenta de esto. Quiero que vayan a ver la tierra, pero muy especialmente, miren el versículo 1, dice: la ciudad de Jericó. Ahí les manda Josué. Queridos hermanos, la pregunta que nosotros tenemos aquí, y una de las cosas que yo te voy a decir en esta mañana es: cuando tú leas una historia bíblica, un pasaje bíblico, hazle preguntas al pasaje. Yo desde el día lunes que comencé a estudiar este pasaje, empecé a hacerle preguntas y me hice más de 70 preguntas a este capítulo. Por ejemplo, ¿por qué reconocer la tierra? ¿Por qué Josué manda 2 espías? ¿Por qué ir a la ciudad de Jericó? Una pregunta importante es: ¿estaba Josué pensando en cómo conquistar esa ciudad?
en qué hacer. Y yo creo personalmente, hermanos, que Josué verdaderamente estaba preocupado. Él es el líder y tiene a su cargo más o menos 2,5 millones de personas, si no un poquito más. Ahora, Josué estaba, yo creo, preocupado, diciendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Cómo tomar esa ciudad? Una ciudad amurallada, una ciudad donde los ejércitos están preparados. ¿Cómo hacerlo? Y él hace varias cosas, pero una de ellas es mandar 2 espías. Ahora, hermanos, hasta este momento, fíjense bien ustedes, por favor, y vayan poniendo atención a esto. Dios no le ha dicho a Josué nada del plan que tiene para tomar Jericó. Dios no le ha dicho absolutamente nada de cómo tomar Jericó. Josué solamente tiene su plan. Josué está viendo cómo hacer el proyecto, la estrategia para la toma de Jericó. Por eso Josué manda 2 espías. Si ustedes recuerdan, al final del capítulo 5, después de que ellos pasan el Jordán, todavía Dios no le ha dicho nada a Josué. Y dice que Josué está por ahí cerca de Jericó. Andaba por ahí caminando, mirando cómo era la situación. O sea, que si había una carga fuerte en Josué, tenía una preocupación realmente grande por este pueblo. ¿Cómo hacer la obra? Y Dios no le decía nada. Dios no le ha revelado su plan a Josué. Así que Dios desde el cielo puede ver a su siervo tratando de ver cómo hacía una estrategia, cómo planificaba una estrategia para la conquista de Jericó, y Dios lo deja. Mira, cuando Josué llama a los 2 espías, no le dice Dios, hey Josué, ¿qué vas a hacer? Déjalo, tranquilo, yo tengo un plan. No le dice eso, ya se dieron cuenta. Dios deja que Josué mande los espías. Porque el plan de Dios, escuchen esto por favor, hermanos, no solamente es la conquista de la tierra, es el juicio de esos pecadores perversos. Dios tiene un plan también de salvación, que con su gracia, su amor y su misericordia lo extiende a la gente aún que está viviendo en esos pueblos paganos. Es cierto que Dios ha decretado un juicio y dice que va a acabar con esa gente por sus pecados, por sus maldades. Dice que esa gente es tan perversa que la tierra los vomitará por tanta maldad que estaban cometiendo. Pero en medio de todo eso, de muerte, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de toda la crisis, también Dios tiene un plan de salvación. Y hermanos, yo quiero que nosotros empecemos a ver lo mismo hoy también. En medio de todo este caos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de economía, en cuestión de política en nuestro país, que es un caos. Acuérdense de que Dios tiene un plan de salvación para este pueblo también. En segundo lugar, Dios muestra su gracia, amor y justicia a través de los 2 espías que van allá. Mire al final del capítulo 2, verso 1 dice, versículo 1, y ellos, los 2 espías,
fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Los dos espías, hermanos, ahora obedecen a su líder. Yo supongo que eran soldados expertos en esto. Yo supongo que eran soldados que estaban en el ejército, de mucha confianza de Josué, probablemente de alto rango ahí dentro del ejército. Ellos obedecen a Josué y fueron a reconocer la tierra. Entran en Jericó como les dijo Josué. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Los de Jericó los identifican y saben que son espías. Y la pregunta es, ¿y cómo supieron que eran espías? ¿Cómo se dieron cuenta que eran espías? Mira el versículo 3, verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Se dieron cuenta? Ellos no fueron a andar ahí en Jericó, venimos a espiar la tierra. La pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Ese era el objetivo? Claro que sí, ese era el objetivo. Lógicamente nos dice la razón que la gente los identificó como judíos por su forma de hablar, su forma de vestir, por su conducta. ¿Y qué pasa, hermanos? Dicen, estos dos aquí vienen a espiar. Y le van a decir hasta el mismo rey. Versículo número 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Mire todo el panorama completo. El rey dice, estos hombres son espías, estos vienen allá y estos quieren tomar la tierra, estos quieren saber cómo hacer la estrategia de guerra, estos vienen aquí para ver cómo vivimos nosotros, nuestras debilidades, para investigar, y aquí tenemos que ponernos nosotros y agarrarlos y matarlos a estos dos. ¿Cómo supieron que ellos eran espías? No lo sabemos, más que por la lógica, por su aspecto, por su vestido. Pero ellos, los de Jericó, entendieron que estos eran espías y acertaron con el propósito que ellos llevaban de reconocer Jericó. Ahora, aquí hay un punto. Si ustedes miran aquí conmigo en una lectura sencilla de la palabra de Dios, mis hermanos, dice, versículo 1, y ellos fueron, ¿dónde fueron? A Jericó, entran a la ciudad, ¿y qué dice? Y entraron en casa de una mujer ramera llamada Rahab. ¿Por qué entraron en casa de una ramera? ¿Por qué fueron a casa de Rahab? ¿Fueron ellos a algún otro lugar ahí en Jericó? ¿Hablaron con alguien más? La Biblia no menciona nada de eso. Y al parecer en la narración bíblica lo que nos dice es que ellos entraron, fueron a la ciudad y se dirigieron a la casa de Rahab. ¿Ya la conocían a Rahab? ¿Habían oído hablar de ella? No sabemos nada de eso, hermanos. No sabemos nada. ¿Era la casa de Rahab un prostíbulo? ¿Era su casa? ¿Era un hotel? ¿Por qué entraron ahí? Y miren, hay muchas preguntas aquí que le hacemos al pasaje que realmente no vamos a encontrar respuesta, más que suposiciones. Personalmente, yo no creo que ellos conocían a esta mujer. Personalmente, yo no creo que ellos habían escuchado de esta mujer, como algunos comentaristas que he leído dicen. Creo yo que atrás de todo esto está la mano soberana de Dios guiando a estos hombres a este lugar específico, guiando a estos hombres a este lugar en la casa de Rahab la ramera. Al parecer estos dos espías, hermanos, fueron y entraron directamente a la casa de esta señora y solamente con ella platicaron y ahí se quedaron ese día. La Biblia no da otra idea que nosotros podamos tener. Esto nos lleva a ver
que a través de toda esta historia está la gracia de Dios y su amor dirigiendo todo lo que está pasando, y especialmente alrededor de estos dos espías. Creo firmemente que Dios fue el que permitió a estos dos hombres entrar a Jericó e ir directamente a la casa de esta mujer, todo bajo su dirección, porque su gracia salvadora había de manifestarse en la vida de esta mujer, en la vida de esta familia, en la vida de todos los cananeos y para ejemplo de nosotros hasta este día. Creo que atrás de eso hay un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia, que está interesado en la salvación del ser humano, y que en medio del pecado, del desastre, del juicio, de la muerte, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, Él está listo para salvar a los que son de la fe del Señor. Hermano querido, atrás de esto hay una historia maravillosa. A propósito, estuve estudiando esta palabra del verso 1, la palabra ramera. La palabra en el idioma hebreo es sané. En el idioma griego es una porneía. Ahora, hermanos, a veces tratamos de minimizar esto y no podemos. Porque las palabras que usó el escritor, guiado por el Espíritu Santo, indican que esta era una mujer prostituta. No hay otra forma de traducir esa palabra. No existe. Realmente esta palabra, mis queridos hermanos, literalmente quiere decir una mujer adúltera, fornicaria, infiel, prostituta o ramera. No hay otra forma de traducir esa palabra. No existe. Era una mujer de una mala reputación, y ellos entran a la casa de Rahab. ¿Por qué fueron directamente ahí? De nuevo, porque atrás de toda esta historia hay un Dios de gracia, de amor y de misericordia, que en medio de todo el caos y la muerte que va a implantarse ahí, Él también tiene un plan de salvación. Y hermanos, a veces nos cuesta entender esto, y lo vamos a ver ahora en el tercer punto. Dios muestra su gracia, amor y justicia en la vida de todos los paganos, como nosotros que lo éramos antes. La Biblia dice que en el libro de Tito 3, que nosotros éramos en otro tiempo miserables, de lo peor, pero cuando se manifestó la gracia nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Hermano, ¿por qué Dios te alcanzó a ti? Porque Dios te ama, por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Y esto nos lleva a toda la parte final del capítulo, desde el versículo número prácticamente 4 hasta el final. No lo vamos a leer todo, pero yo quiero que ustedes entiendan que en esta historia, Rahab es el personaje central. Primero, ella entiende quiénes son estos hombres,
ella dice, yo sé quiénes son estos hombres. Cuando ella los ve y los identifica, ella sabe de dónde vienen, ella sabe quiénes son. Y ahora yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, y vamos a ir al capítulo 2. Ella le miente a la gente que viene porque ella los esconde y de repente van a tocar la puerta de su casa y baja corriendo, abre la puerta y es los soldados de Jericó. Y le dice el rey que saques a esos hombres. Y ella hace dos cosas. Primero les miente y bajo mentira los engaña. Les dice, no, esos hombres estuvieron aquí pero ya se fueron. Segundo, les dice, yo creo que se fueron al valle, al monte, vayan a seguirlos, allá van, ya los van a alcanzar. Y aquellos salen corriendo atrás de los judíos que están en la casa de ella. Lógicamente, esto nos habla de falta de crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Cuando nos convertimos nos falta mucho crecimiento. Y a veces, aún cuando ya estamos viejitos, seguimos mintiendo como Rahab. Y necesitamos crecer, como ella necesitaba crecer. Pero ahora yo quiero que ustedes miren, en el verso 4 dice, Josué 2:4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. O sea, ella los mira, los agarra, entran a la casa de ella y ella corre a esconderlos. Si ustedes miran, hermanos, todo lo que ustedes van a leer aquí es iniciativa de Rahab. Ellos no están pidiendo nada, ellos no han abierto su boca, ellos no hablan nada aquí en este pasaje. Al principio, solo Rahab es la que está hablando, solo Rahab es la que está actuando. Y mire cómo dice, ella los toma, los esconde, versículo 4, les da una información falsa a los soldados que vienen. Y luego, ¿qué dice? Vamos a ir hasta el versículo número 6. Dice, mas ella los había hecho subir. Ella los había hecho subir. Ella los toma, ella los hace subir hasta el terrado, los esconde. En el verso 7 dice que aquellos se fueron atrás de ellos, de estos dos espías. Y el verso 8, mire qué hermoso, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. No son ellos los que están tomando ninguna iniciativa. Toda la iniciativa es de Rahab. Ella los hace entrar, ella los lleva, ella los esconde, ella baja, ella engaña a los soldados, ella vuelve a entrar, ella sube y es ella la que va a buscarles para platicar con ellos. Y hermanos, aquí podemos ver nosotros lo que dice esta mujer. Versículo número 8 dice, antes que ellos se durmiesen, y quiero decirles una cosa, no los dejó dormir, no los dejó dormir, solo platicó con ellos, y después los bajó con un lazo, porque su casa estaba pegado en el muro, como decir, de aquí que lo bajen a usted en un lazo hasta abajo, y de ahí se fueron a esconder ellos al monte. Ahora, ella les dijo en el verso 8 y el verso 9, mire qué tremendo esto. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dice Rahab, sé. Este verbo es enfático en el original. ¿Y sabe lo que quiere decir? No tengo ni la más mínima duda de lo que va a pasar. Yo lo sé. Estoy convencida, dice Rahab. Estoy plenamente convencida. ¿Y qué dice, hermano? Mire lo que dice el verso número 9. Jehová os ha dado esta tierra. Y luego les explica por qué ella ha llegado a esta convicción. ¿Y qué dice? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, o sea, todos los que vivían en Jericó, todos, ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído. Aquí está otra razón. ¿Qué dice? Hemos oído. Ese verbo es plural. ¿Ya se dieron cuenta? Rahab no dice, yo he oído. ¿Qué dice?
todos lo hemos oído. ¿Y qué fue lo que escucharon? Versículo número 10, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ah, hermanos, una pregunta. ¿Hacía cuántos años Dios secó las aguas del Mar Rojo? 40 años atrás. Lo que Rahab le está diciendo es, óigame, ¿sabe una cosa? Nosotros no es de ayer que empezamos a escuchar esto. Tenemos 40 años de estar escuchando. Y Rahab dice, no solo yo, todos nosotros hemos oído. Todos nosotros. ¿Sabe lo que esto significa, mis hermanos? Que esta gente de estos pueblos tuvieron más de 40 años para arrepentirse, para pedirle perdón al Señor. Tuvieron más de 40 años escuchando las noticias de Dios. ¿Y sabe qué pasó? No se arrepintieron. Rahab dice, hemos escuchado, hemos oído por 40 años. Ahora, les dice del Mar Rojo y luego les dice, eso había pasado unos 40 años atrás, pero luego les dice de lo que había pasado recientemente, unos 4 a 6 meses antes. Mírenlo en el versículo número 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Hace 40 años ustedes salieron de Egipto, y les voy a decir una cosa, ella hace un resumen aquí, porque lo que este pueblo estaba escuchando, lo que estos pueblos cananeos estaban escuchando, fue de las plagas de Egipto, sin duda lo escucharon, del paso del mar, sin duda lo escucharon, sin duda escucharon cómo Dios los sustentó 40 años en el desierto dándoles comida, cómo Dios abrió la peña para darles agua. Sin duda ellos escucharon, queridos hermanos, que había una nube en el día que los cubría del sol y les hacía sombra, y en la noche esa nube se convertía en una llama de fuego para alumbrarlos. Sin duda ellos escucharon cuando vinieron codornices y Dios les alimentó con codornices. Sin duda ellos escucharon todo lo que Dios había hecho ahí, hasta que estaban en la puerta allá al otro lado y destruyeron a esos 2 reyes gigantescos con ejércitos enormes, a Sehón y a Og. ¿Qué dice? Todos hemos escuchado esto. Siga leyendo conmigo, porque esta gente, hermano, tenía las noticias de Dios. Todas esas noticias fueron oídas por todos los cananeos. No había nadie que no las escuchara. Y ella dice así, versículo número 11. Me encanta este versículo, hermano. Oyendo esto, dice, mira, hemos oído todo esto, todas esas noticias que nos han llegado. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y esta última parte subráyela, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Convicción y conversión. Esta mujer estaba viviendo en medio de pueblos terriblemente idólatras. Esta mujer, mis queridos hermanos, estaba viviendo en medio de pueblos que adoraban una cantidad de ídolos, de imágenes, de dioses falsos. Esta mujer estaba viviendo en medio de pueblos que estaban contaminados con todo tipo de pecados, como usted los puede leer en el libro de Levítico capítulo 18 y otros capítulos de ahí del libro del Pentateuco. Pecados espantosos, horribles, ofreciendo sus niños recién nacidos, quemándolos vivos a sus dioses paganos.
Pero cuando esta mujer empieza a escuchar las noticias, empieza a hacer una comparación y dice, hombre, a estos dioses de nosotros nunca les hemos escuchado que hicieran algo así. Estos dioses de nosotros no sirven, estos dioses de nosotros son inútiles, esto es una mentira, nuestra religiosidad es un engaño. Y ella llega a decir, solamente hay un Dios en el cielo y en la tierra, y ella se convierte a su Dios, a ese Dios vivo y verdadero. Ahora, esto me llama la atención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el mismo mensaje que sirvió para la salvación de Rahab y de su familia es el mismo mensaje que llevó a la condenación a estos pueblos. ¿Ya se dieron cuenta? El mismo mensaje. Ellos que escucharon, lo mismo que escuchó Rahab. ¿Qué es lo que usted y yo hemos escuchado? El evangelio. ¿Qué es lo que escucha la gente pagana? El mismo evangelio. Pero ¿cuál es el punto? Que ese mismo mensaje que a mí me trajo salvación, a otros les trae condenación porque no lo quieren aceptar, porque no lo quieren recibir, porque solamente se quedan con él aquí en la mente. Una pregunta importante, ¿cómo desarrolló esa fe Rahab? ¿Cómo llegó realmente a tener esa conversión? Todas estas naciones eran idólatras, eran paganas, eran pervertidas, sin ningún tipo de restricciones. No es raro entonces que Rahab fuese una ramera. Pero la palabra de Dios aquí llega al corazón, a los oídos y al corazón de esta mujer. ¿Qué pidió Rahab a estos hombres? 3 cosas. Mire conmigo, por favor. Versículo número 12. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, por lo cual me daréis una señal segura. Primero, Rahab les dice, quiero que ustedes muestren misericordia conmigo y con toda mi familia, y que me salven y que no me maten. Segundo, una prueba de esa seguridad. Al final del verso 12 dice, de lo cual me daréis una señal segura. 13, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que haréis nuestras vidas, libraréis nuestras vidas de la muerte. Tercera petición, líbranos de la muerte, que no nos maten ahí. No queremos morir con toda esta gente. Ahora, ¿se dan cuenta ya la claridad que esta mujer tiene, hermanos? ¿Quién le había dicho a esta mujer que eso iba a pasar en Jericó? Nadie se lo había dicho. Ella solo había escuchado la noticia de lo que había pasado. Pero ahora dice, estos están condenados, pero yo quiero salvarme. Yo quiero que ustedes me libren de la muerte. Esta mujer ha desarrollado una fe inmensa, grande. Rahab entendió y se dio cuenta que Jehová es Dios justo, que Jehová es santo, que Él no tolera el pecado, que Él juzgaría a esas naciones por sus pecados, por su idolatría, y que serían destruidas. Por tanto, ella pidió misericordia a Dios, a ellos, para ella y para su familia. Y como ocurre con todas las mujeres, hermanos, tienen un poder de convencimiento extraordinario. ¿Okay? Yo admiro cómo las mujeres nos convencen a todos nosotros. ¿Verdad que es cierto eso? Las hermanas se ríen y dicen, sí es cierto. Ellos le prometen 3 cosas. Ella les pidió 3 cosas, ellos le prometen 3 cosas. Primera cosa, te vamos a cumplir, pero tienes en primer lugar que guardar este secreto. Mire, usted no le va a decir a nadie. Versículo número 14,
Mire conmigo, por favor, estamos en Josué 2:14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Dice, nosotros vamos a cumplir lo que tú has pedido. ¿Y qué le dice? Pero tienes que guardar un silencio absoluto. Segundo, tienes que poner este cordón rojo o grana, como dice ahí en la ventana, ahí por donde nos vas a descolgar. Verso número 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, este cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste. Y tercero, vas a reunir en tu casa a todos los que tú quieres que sean salvos. Versículo número 18, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, hermanos y a toda la familia de tu padre. Todo lo que tú puedas meter ahí. Los que estén adentro, ahí nosotros vamos a garantizarles la vida. Los que estén fuera, por ellos no respondemos. Entonces serían 3 peticiones y le dicen, te las vamos a dar, pero tienes que tener 3 condiciones para que se cumplan. Y así es, ella, queridos hermanos, lo hizo tal y como ellos se lo pidieron. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros, hermanos? ¿Qué nos enseña realmente? Y como yo les dije, atrás de todo este pasaje está un Dios lleno de gracia. Una pregunta para ti, en la lectura de todo este pasaje, dice la palabra de Dios que estos hombres entraron en Jericó, fueron a la casa de Rahab, y luego ¿qué dice? Platicaron con ella los escondió, luego platica con ellos, luego los baja por la ventana y ellos se van. ¿Cuánto tiempo estuvieron en casa de Rahab, hermanos? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Jericó? La Biblia no lo dice, pero fue ese mismo día que entraron y esa misma noche salieron. No sabemos, por lo que dice la historia, no hablaron con nadie más, no vieron con nada más. Todo lo que giró alrededor de esta historia de Josué con sus 2 espías está centrado ¿en qué? En un Dios que dice, ahí está esa mujer y la vamos a salvar. Esa es una mujer de fe. Todo radica en qué, hermanos? En un Dios de amor, en un Dios de gracia, en un Dios que perdona. Y esta historia entonces está escrita para enseñarnos algunos principios fundamentales que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana. En primer lugar, que Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Rahab es una cananea. Ella vivía en medio de pueblos terribles, enemigos de Dios, idólatras. Pueblos que Dios había decidido destruirlos por sus pecados, por sus maldades. Pero cuando esta mujer escucha de Dios y desarrolla una fe en ese Dios y se convierte a ese Dios, Dios la perdona a ella y a toda su casa. Eso quiere decir, y eso nos indica a ti y a mí, que si todos los cananeos se hubieran convertido al escuchar de Dios, y si hubieran convertido a Dios, Dios los hubiera perdonado a todos. Porque Dios es un Dios de gracia, mis hermanos. Y Dios está en el negocio de la salvación de las personas. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo número 34, cuando es llamado a la casa de Cornelio. Y Pedro le dice, óigame, ¿saben lo abominable que es para mí entrar en la casa de ustedes, que son gentiles? Pero Dios me ha mostrado que Él no hace acepción de personas. En todo lugar se agrada del que le teme y le obedece. En todo lugar, no importa quién sea. Si es aquí en Honduras, no importa quién sea. El Espíritu Santo de Dios nos hace razonar basados en 2 elementos fundamentales. Primero, en lo que Dios es, un Dios de amor, de gracia, un Dios perdonador. Y segundo, en lo que Él hace. Y Él nos convence. Y esto hace un cambio fundamental en el alma de la persona. No importa quién sea, no importa dónde viva. Dios está interesado en la salvación de la gente. Segundo,
Esta historia nos enseña que Dios prepara y trabaja en la salvación del ser humano, que no es el ser humano el que está interesado en Dios, que es Dios el que prepara la salvación. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? La salvación de Rahab nos cuenta del Dios de misericordia, que va moviendo los hilos. Ahora, pensemos en esto un momentito. Hermanos queridos, cuando vienen, Josué llega hasta Sittim, empieza a ver Jericó, empieza a ver esos muros impenetrables, esas puertas de la ciudad, cómo las iban a abrir. Puede ver los ejércitos y puede ver todo lo que están ahí preparándose para pelear contra ellos. Dios no le dice nada a Josué. Dios está callado. No le revela nada. Josué dice: yo tengo que ver cómo tomar esta ciudad. Yo tengo que ver qué estrategia militar voy a usar. Primero voy a mandar 2 espías. Manda los espías. Y Dios permite que los espías vayan. No se lo prohíbe. Ellos entran a Jericó y solo llegan a la casa de Rahab y salen de nuevo. ¿Por qué Dios no le impidió a Josué que estos espías fueran? ¿Por qué Dios no le dijo a Josué: hey, deje de mandar espías, yo tengo un plan, hombre, deje de estar haciendo lo que eras, hijo? ¿Se dan cuenta? Porque atrás de este plan que Josué tenía, que no era el plan de Dios, el plan de Dios era otro, y ya lo sabemos y lo vamos a ver en Josué 6. El plan de Dios era salvar a Rahab. Ese era el plan de Dios. Es Dios el que va buscando y preparando tu salvación y mi salvación. Hermanos queridos, el trabajo de Dios fue planificar, dirigir y realizar la salvación de esta mujer hasta que ella llegó a sus pies y logró la salvación. Mi mamá era una furibunda católica, recalcitrante, una mujer que odiaba el Evangelio. Cuando les digo que odiaba el Evangelio, era que lo odiaba. Cuando alguien, sus amigas muy cercanas, le decía: mira, que yo me convertí, en ese momento esa mujer era enemiga de mi mamá. Mi mamá la miraba como su enemiga, no le volvía a hablar. Si algún cristiano se acercaba a mi mamá para hablarle del Evangelio, le decía: no me hable, no tolero que me hablen. Era imposible. Bueno, para decirles esto, mi mamá, mi abuelo, el que crió a mi mamá, porque mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 3 meses de nacida, murió su papá. Entonces el abuelo de ella la crió a mi mamá. Y era muy amigo don Jesús, por eso me llamo Jesús. No sabía que yo me llamo Jesús, ¿verdad? Bueno, yo soy Jesús desde antes de nacer. Yo soy Manuel de Jesús. Así es que se los digo para que lo sepan. Me llamo José Manuel de Jesús. Entonces, mi bisabuelo se llamaba Jesús y era gran amigo de Sor María Rosa, personal. Y mi mamá le escribió una carta a Sor María que se quería venir al convento. Y mi abuelo no la dejó venir. Esa era mi mamá. Esa era mi mamá. Un día tuvieron un conflicto con mi papá. Discutieron. Mi mamá se bañó, se cambió y salió. No le dijo a nadie ni para dónde iba. Yo siempre le digo a mi mamá: es que vos no sos ni casada ni hija de dominio. Entonces salió, se subió a un autobús sin rumbo. Eso fue en Puerto Cortés, y el bus iba y paró, y enfrente estaba la iglesia reformada en aquel entonces. Ahí donde paró el bus, enfrente, y mi mamá quedó viendo la iglesia, iba un poco angustiada, y mi mamá dice: hombre, yo nunca he entrado aquí. Voy a entrar a esta iglesia evangélica sin que nadie la invitara, sin que nadie le dijera, sin que nada. Es más, si la hubieran invitado, no hubiera ido. Se bajó del autobús, entró a la iglesia,
Y esa noche mi madre escuchó el Evangelio por primera vez y ahí recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Quién lo hizo? No lo hizo mi madre, es Dios el que fue guiándola. ¿Por qué parar ese bus ahí? ¿Por qué llegar ahí? ¿Por qué bajarse? Recuerdo que hace muchos años estaba en un seminario para pastores y vino un predicador argentino muy bueno. Y nos cuenta y nos dice, mire, yo llegué a la Argentina con mis padres cuando era muy pequeño. Mi padre vino de Italia, ellos eran italianos y vinieron a vivir a la Argentina. Y estando ahí en Argentina, dice, una tarde mi padre llega de su trabajo y dice, mujer, le dice a mi mamá, hay un circo en el centro de la ciudad, ¿quieren ir al circo? Y todos gritamos, sí, vamos al circo. Y fuimos al circo, dice, y mi papá dice, bueno, preparen rápido la cena y cámbiense y vamos al circo. Y salimos de la casa y nos fuimos al circo. Llegando al centro, ahí estaba la carpa, y pregunta a mi papá, una gente que estaba ahí, ¿dónde está la taquilla para comprar los boletos? Y le dicen, no tiene que comprar boletos, pase adelante. ¿Y qué es esto? No es un circo, no, dice, es una campaña evangelista. Y hermanos, queda viendo el Señor a su esposa, que venían de Roma, y le dice, ¿qué hacemos ahora? Y la señora le dice, entremos y no tenemos ni que pagar. Y entraron, y esa noche toda la familia se convirtió a Cristo. Buscando un circo, llegaron a los pies de Jesús. Eso es Dios, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Eso es Rahab. Eso nos enseña que Dios es el que va preparando la salvación de nosotros. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que no importa la vida moral de una persona, que Dios perdona, que Dios sana y Dios restaura, que no importa qué tan bajo ha caído la gente moral y éticamente. Rahab era una prostituta, pero Dios le extendió su gracia y su misericordia. Esto nos recuerda a Juan 4, cuando aquella mujer que había tenido 5 maridos y ahora vivía con otro que no era su marido, Jesús se acercó y la buscó, la perdonó, la restauró. Esto nos recuerda de Juan 8, aquella otra mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio que fue traída a Jesús para que la condenara. Una mujer humillada, ultrajada y amenazada. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto nos recuerda la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Un hombre miserable, nos cuenta de un vulgar ladrón, avaro. Y este hombre llamado Zaqueo, Jesús lo encontró y le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo fue perdonado y fue restaurado. Faltaría tiempo para contar historias de personas viles como nosotros mismos, que no merecíamos el perdón ni la salvación, pero Dios nos mostró su gracia. Dios nos mostró su amor y su misericordia. No importa quién sea la persona, Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que lo busca y que se rinde a Él por medio de la fe. Y eso es, en cuarto lugar, este pasaje nos enseña que la salvación viene por el oír, y el oír nos lleva a una vida de fe. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Rahab, ¿qué dijo? Hemos oído todo lo que Dios ha hecho allá. Nos han llegado las noticias verbalmente, pero hemos escuchado. ¿Y qué dijo Rahab? He llegado a la conclusión que estos dioses no sirven, que Él es el único Dios vivo y verdadero. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, es el oír la palabra, por eso es importante predicar la Biblia, el evangelio verdadero de Jesucristo, no religiosidad, sino el perdón por medio de la fe, porque es el oír la palabra, el oír de Dios, el oír de sus obras, el que nos lleva a desarrollar una fe firme. En quinto lugar, este pasaje nos enseña que la salvación es una obra de la gracia de Dios. Todos nosotros somos un trofeo de la gracia de Dios. ¿Qué había hecho Rahab para tener el perdón? Nada. ¿Qué hice yo y qué hiciste tú? Nada. La salvación 100% es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Pero en Romanos 3:24, ¿qué dice, mi hermano? Siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Cómo es el perdón? Es gratuito, es por gracia. No tenemos que pagar absolutamente nada. En sexto lugar, este pasaje nos enseña que tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Esta mujer Rahab vio los espías y ella se dio cuenta quiénes eran. Ella se dio cuenta de dónde venían y ella dijo: tengo que aprovechar, esta es la oportunidad que yo estaba buscando. Y los tomó y los metió en su casa y los escondió y ella habló con ellos. Ella toma toda la iniciativa. No son ellos los que van a buscar a Rahab para contarles de Dios, es ella que les cuenta a ellos lo que ella ya escuchó de Dios. Tristemente hay muchas personas que escuchan de Dios, que van a una iglesia, pero nunca tienen una conversión. Pierden sus oportunidades. El hombre está desaprovechando su momento. Están dejando pasar su momento de salvación. Son descuidados, son negligentes en cuanto a las cosas espirituales y su relación con Dios. Están tan enfocados en lo material, en sus propios pecados, que se han olvidado que hay un Dios que los anda buscando y que quiere salvarles. Isaías 55:6. El Señor dice claramente: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras, adverbio de tiempo, hay un tiempo que ya no habrá más tiempo para buscar a Dios. Dios siempre da oportunidades de arrepentimiento al ser humano, pero a veces nosotros somos muy negligentes. Y si tú estás aquí y nunca te has convertido a Cristo, aunque has escuchado el Evangelio, tienes que pensarlo y no desaprovechar tus oportunidades. En séptimo lugar, este pasaje nos enseña que al ser salvos nosotros, al entender lo que es la obra de salvación, de la gracia de Dios, debemos preocuparnos por la salvación de nuestra familia, mínimo. Si no, podemos decir por nuestros amigos, cercanos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, y ayudarles a ellos para encontrar la salvación en Cristo Jesús. Esta mujer se convirtió y dijo: Jehová es el Dios verdadero y es el único Dios vivo y que salva. Y cuando llegaron los espías, ¿qué les dijo? Mi familia también sabe de esto y yo quiero que ellos también sean salvos. Mi papá, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, y ahí los fui metiendo a su casa. Hermanos, si tú y yo no nos preocupamos ni por la salvación de nuestra familia, estamos mal, estamos mal. Josué, en Josué 24:15, que vamos a ver al final, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Preocúpate por la salvación de tu casa, por lo menos. Y por último, este pasaje nos enseña que debemos vivir a la expectativa de nuestra salvación completa en Cristo Jesús. Si ustedes miran conmigo, mis hermanos, en el verso 21 dice así, Josué 2:21: y ella respondió: sea así como habéis dicho. Y los despidió, los bajó y se fueron. ¿Y qué hizo esa mujer inmediatamente que los bajó a ellos, hermanos? ¿Qué dice que hicieron? Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Miren conmigo el verso 18, por favor. Miren el 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. ¿Qué le dijo Josué? Cuando entremos, cuando vos mires que pasemos el Jordán y entremos aquí, ata el cordón. ¿Qué hizo ella? No, dijo: yo no puedo esperar, hoy mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Esa mujer dijo: eso puede pasar en cualquier momento, yo tengo que estar lista. Y hermano, eso te habla a ti y a mí, de que debemos vivir a la expectativa. El Señor ya nos salvó, pero puede venir por nosotros hoy y debemos estar preparados para irnos con el Señor. Debemos estar cada día santificándonos más, creciendo más. Y hermano, quiero terminar con 2 versículos. Esta mujer que escuchó de Dios, que puso su fe en Dios, que se convirtió,
que salvó a su familia, nunca se imaginó que ella primero iba a estar en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted eso? Que es una de las poquísimas mujeres que se mencionan ahí, una cananea prostituta. Mira el versículo en Mateo 1:5, dice Mateo 1:5. Salmón está hablando de la genealogía de Jesucristo en Mateo 1:5. Engendró de Rahab a Booz. Mire, ¿cómo se llamaba el esposo de Rahab? Salmón antes no era un pescado, era un nombre de persona. ¿Ah? Dice que Salmón, ¿qué dice, hermanos? Engendró de Rahab a Booz. Y fue una de las bisabuelas del rey David. ¿Sabía usted eso? Rahab la ramera. Mire el impacto de la vida de esta mujer. Cuando tú te conviertes, tú no sabes el impacto que tu conversión va a tener, hermano. Y por último, esta mujer nunca pensó que su nombre iba a estar escrito eternamente en la palabra de Dios como una de las heroínas de la fe. Hebreos 11:31. Mire conmigo, Hebreos 11:31, por favor. Dice la palabra del Señor así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué lindo, ¿no es cierto, hermanos? Como Dios bendice a aquellos que se entregan a Él. Si tú estás aquí en esta mañana y tú nunca has entregado tu corazón a Cristo, aquí hemos hecho un resumen prácticamente del Evangelio. El Evangelio es resultado de la gracia y del amor de Dios para tu vida. Dios te ama y Él quiere salvarte. Él ya hizo todo en la cruz. No pierdas tu oportunidad. La salvación es por fe de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Si tú estás viendo ahí por estos medios y no le has entregado tu corazón a Cristo, yo te invito para que hoy le entregues tu corazón a Cristo. Quiero invitarles que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos has enseñado esta mañana a través de esta maravillosa historia de gracia, de amor, de perdón, de sanidad, de restauración. Gracias por el ejemplo que nos das en la vida de esta mujer, que es un trofeo de tu gracia, como lo somos todos nosotros aquí, Señor. Gracias, porque a través de ella tú nos estás hablando. Y hoy quiero que nos abras nuestros ojos y que podamos ver, Señor, que los campos están listos para la cosecha y que necesitamos ir, pero también que las personas que están aquí, Señor, puedan entender que necesitan perdón, salvación y vida eterna, y que solamente por Cristo y por la fe de Cristo lo pueden encontrar. Mientras tú estás orando ahí, yo no sé cuántos de los que están aquí no han tenido el privilegio hermoso de entregarle su corazón a Cristo, pero esta mañana tú lo quieres hacer. Hay alguien que esta mañana dice: pastor, ore por mí, nunca he recibido a Cristo, pero hoy lo quiero hacer. Entiendo que solo Él es Dios y solo Él me puede salvar. Él murió por mí en la cruz del Calvario, Él pagó, Él lo hizo todo, y hoy yo le quiero dar mi corazón a Cristo. Por la fe le recibo como mi único Salvador. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? ¿Hay alguien que nunca lo ha hecho y hoy lo quiere hacer? Ahora, acuérdate de esto, no pierdas tus oportunidades. Dios te llama. Padre, gracias por esta mañana. Esta mañana vamos edificados. Ayúdanos, Señor, a ver que los campos están blancos para la cosecha y para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, despídenos en paz, con toda tu bendición. Despídenos, Señor, con tu cuidado y protección. Que sea una semana de éxito para todos. En el nombre de Jesús. Amén.